Muy buenas tardes a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy en una nueva entrega del Bot Consciente. Para los que fueron testigos del capítulo del día martes, podrán ver que el mientras tanto es para siempre, no fue para siempre, arreglamos el tema del micrófono, así que vamos a ir rápidamente a ver a nuestros invitados porque por razones ajenas al programa tenemos que ocupar muy bien el tiempo. Por lo tanto, el día de hoy nos acompaña el doctor Cristian Medina y el doctor Hugo Harvey. Así que Hugo ya estuvo con nosotros, doctor Cristian Medina está el día de hoy acompañándonos por primera vez, y como siempre, don Charlie, que es mi colega. Compadre Charlie, preséntese rapidito para que vamos con los panelistas. Buenas tardes a todos quienes nos escuchan, bienvenidos a este canal nuevamente. Hoy con dos grandes invitados que obviamente don Guille va a presentar y hacer los honores correspondientes. Sí, bueno, Hugo ya estuvo acá, así que un par de minutos para que se vuelva a presentar y nos diga quién es él. Bueno, ¿me escucha, Perfecto. Guillermo? Sí. Perfecto. Bueno, yo soy Hugo Harvey Valdés, soy doctor en estudios americanos, oficial de ejército en retiro y actualmente desempeñándome como investigador en la NEPE. Y el invitado del día de hoy, don Cristian Medina. Por favor, don Cristian, ¿quién es usted? Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, yo soy profesor del Instituto de Historia de la Universidad de San Sebastián, soy investigador y evaluador del sistema Fondesit y he sido profesor invitado en la Universidad de Varsovia, en la Universidad Michoacana, en la Universidad Complutense de Madrid y en el Instituto de Historia Contemporánea de Berlín. Y actualmente realizo docencia e investigación en la Universidad de San Sebastián. Espectacular. Bueno, el motivo que nos reúne el día de hoy es porque los dos invitados lanzaron un escrito en el Líbero que habla sobre un tema muy particular que pasó hace 30 años y que nos lleva históricamente al momento en el que el muro de Berlín se cayó y el jerarca que estaba en ese momento, que era Erich Honecker, empezó a buscar dónde alojarse, porque estaba siendo bastante deseado por hartos estados que querían hacer justicia con lo que había pasado hasta ese momento. Y salió en la palestra el gobierno de Chile. Así que por favor, si nos pueden contar de qué se trata el escrito que hicieron y por qué les llamó la atención a ustedes. Bueno, voy a partir yo, si me permite, Hugo. Sí. Lo primero que quiero decir Sí, claro. es que en realidad este es un trabajo colectivo, es un relato coral, producto de una investigación en conjunto con muchas personas, un equipo internacional, que también es importante destacarlo, donde me tocó en esta oportunidad a mí liderar el equipo. Pero la verdad es que hay mucha gente detrás de esta investigación que lleva aproximadamente 7 años y que recién ahora, en los últimos, yo diría, 2-3 años, está mostrando los resultados de esa investigación de largo aliento, que tienen que ver con la vinculación de Chile con la RDA como horizonte paradigmático y tienen que ver fundamentalmente con las razones, circunstancias, motivos por los cuales finalmente el último custodio, centinela, cancerbero del muro de Berlín terminó sus días en Chile como un vecino más en la comuna de La Reina. Y de alguna manera, porque así fue, digamos, era un vecino más en la comuna de La Reina en un condominio. ¿Por qué se desató esto? ¿Por qué llegó acá? ¿Cuáles eran los lazos, las conexiones?
la transmisión de las ideas, el flujo, la circulación, ¿no es cierto?, los eventos, fue un poco lo que el equipo de investigadores, que les digo, yo soy uno más, está la profesora Arna Ulloa de la Universidad Católica de Concepción, está don Ángel Soto de la Universidad de los Andes, está Hugo, obviamente, también. En fin, muchas personas que nos colaboraron, muchos ayudantes para poder catastrar toda esta información, que tiene, yo creo, algunas virtudes. Una de ellas es que pudimos consultar archivos inéditos, es decir, en Alemania está la ley de los 30 años. Nadie puede ver ningún documento hasta que hayan pasado 30 años, y sin embargo nosotros tuvimos acceso a cierta documentación en Berlín. También tuvimos acceso privilegiado a ciertas carpetas de la Cancillería chilena donde reflejaban un poco el trasfondo de la negociación que llevó finalmente a que Erich Honecker, como lo decía hace un momento, terminara sus días en Chile. Entonces el escrito que hizo Hugo recoge un poco aquellas pequeñas cosas que se pueden decir en un espacio tan limitado, pero yo creo que la gran virtud que tiene el escrito, si alguna puede tener, creo yo, es que está contado prácticamente como una serie de televisión, porque realmente el caso es fascinante desde el punto de vista que es un caso de la Guerra Fría, que traspasa, ¿no es cierto?, hacia nuestro país y nos coloca, nos sitúa como sociedad y como país en un Chile que avanzaba hacia la transición, que venía saliendo del régimen militar y que vivía sus primeras elecciones y su vida, digamos, democrática. Obviamente que eso le da un sabor, un sazón distinto a la situación. Y claro, ahí se vincula a Berlín, se vincula a Bonn, se vincula a Moscú, Santiago de Chile, negociaciones, espionaje, la KGB, agentes en la embajada, en fin, la Cancillería chilena, el manejo que se hizo desde la moneda, enviados especiales, llamadas telefónicas fuera de Moscú para evitar las espías telefónicas. En fin, hay toda una serie, una trama que, como bien lo graficó ahí Hugo en ese escrito que yo acompañé, tiene por finalidad sensibilizar que este año se cumplen 30 años de ese incidente internacional que colocó a Chile en la palestra recién instaurada la nueva democracia. Hoy me dio mucha risa porque en el canal de Viviana Pérez, ella entrevistó a Magdalena Mervilá, que también estuvo acá en el canal. La conozco, sí. Sí, espectacular. Y de repente le pregunté, como sabía que iba a hablar con usted el día de hoy, le pedí que le preguntara una opinión sobre Erich Honecker. Y contaba que una vez, durante los 90, estaba trabajando en el programa Contacto en Canal 13 y le tocó ir a hacer una entrevista de cosas nada que ver a la reina. Y de repente, oye, salgamos a hacer unos tiros de cámara afuera como para matizar el reportaje. Sí. Y de repente ve una señora caminando por la cuadra del frente, al otro lado de la calle, una viejita paseando un perro. Y le dice al camarógrafo, oye, mira, graba a la vieja. ¿Pero por qué? Grábala nomás. La esposa de Erich Honecker. Con todo el daño que hicieron en Alemania y acá paseando tranquilamente el perro y nadie le dice nada. Bueno, son las anécdotas que uno puede ir contando. Yo la verdad que pudimos entrevistar con el equipo a muchas personas que vivieron, digamos, que compartieron con ellos. Y hay varias anécdotas de ese tipo, digamos, desde que pasaba algunas temporadas acá en Campanario, yo soy de Concepción, aquí cerca de la octava región, o por ejemplo, algún testigo y protagonista que me contaba que habían quedado en pana en pleno puente ahí en Pedro Valdivia con Providencia en un Lada Samara, y él tuvo que bajarse a empujar, y también él miraba alrededor, decía, si supiera la gente que en la parte de atrás del Lada Samara, que está en pana, tengo a Erich Honecker y a la Margot Honecker, nadie lo creería. Entonces, claro, todo este tema, como te digo, tiene muchas cosas interesantes, noveladas, policiales, en fin, que son muy, muy interesantes y muy motivantes porque aún está todo por escribirse. Recordemos que en el caso de la Unión Soviética, actual Rusia, los archivos son impenetrables, no se pueden consultar y por lo tanto está prohibido hasta el día de hoy ver esa documentación. Primero hay que hablar ruso y leer ruso. Y claro, porque probablemente ahí también hay mucha información respecto a lo que pasó con esa larga estadía que tuvo Erich Honecker cuando entró a nuestra embajada pidiendo refugio, no asilo, siempre pidió refugio, el 11 de diciembre del año 1991. Charlie.
Bueno, varias preguntas. Yo diría que la que uno como chileno se hace automáticamente, ¿qué vínculo político, qué vínculos de dinero, qué vínculos en general provocaron la venida de un dictador, de una persona que en el fondo se le adjudican alrededor de 192, 193 crímenes oficialmente? Tiene que ver con la cantidad de alemanes que intentaban escapar de la Alemania del Este, porque me imagino que no era ningún paraíso. Entonces uno se pregunta por qué en plena democracia, en el nacimiento de la democracia, un personaje de este calibre entre comillas, llega a Chile, eh, y, y se viene a vivir derechamente. Hugo. Sí, bueno, gracias, profesor. Sí, antes que todo quiero hacer la aclaración que aquí yo soy como el arroz graneado. Hasta con la vez. Yo ingresé a este proyecto en calidad de investigador asociado en las fases finales, digamos. No sé si me estoy escuchando bien, Guillermo. Perfecto. ¿No? Sí. Perfecto, sí. ¿Aló, Guillermo? Se te escucha impecable. Mi internet es muy re malo. Pero se te escucha, así que habla nomás. Sí. Bueno, yo voy a complementar. Sí, efectivamente yo invité a Hugo en la fase final del proyecto porque me parecía que la formación profesional de él, desde el punto de vista de la teoría de las relaciones internacionales, era muy interesante. Y además que siempre he creído yo que esto no es una aventura en solitario, creo que es un trabajo, como decía al principio, coral, colectivo. Mientras más gente se sume y se entusiasme, para uno mejor. Porque la verdad que el acopio documental es gigantesco. Yo hay muchas cosas que todavía no he alcanzado a ver o a traducir, porque la verdad es que jamás pensé que me iba a encontrar con este tipo de información, y además con la gente tan dispuesta a dar entrevistas, porque ya ha pasado mucho tiempo, entonces como que la gente tiende a olvidarse, pero claro, ahí estamos los historiadores que somos los que escarbamos, trasteamos y damos con estos elementos y tratamos de aportar un poco a la comprensión de la sociedad actual. Hugo, ¿estás por ahí ahora? Sí, ahora sí. Yeah. Oye, súper malo el internet, no voy a decir la marca del internet que tengo, pero tiene 3 letras. Yeah. Bueno, y es súper progre. Sí. Bueno, lo que pasa es lo que quería aclarar yo, que el profesor Cristian Medina con el equipo del Fondesit de campo y el análisis de de encontrar los documentos. Yo ingresé al proyecto en una de las últimas fases para poder darle una visión desde las relaciones internacionales al proyecto, y eso fue lo que hicimos con el profesor Medina en un escrito que debería estar por salir en España, donde registramos cada evento que ocurrió durante toda la crisis, desde que ingresó y un poco antes de que ingresó Honecker en la embajada hasta que salió. Desde todos los documentos encontrados y desde la prensa. A través de eso determinamos ciertos patrones de conducta que se podían dar y generamos una curva de una crisis para poder darle un poco más de multidisciplinaridad, si se puede decir, al proyecto, y esa fue mi participación. Pero siempre mi inquietud ha sido unir estas dos disciplinas, que es la historia y las relaciones internacionales, y eso fue lo que tratamos de hacer. Por eso que el profesor Medina, quien tiene toda la propiedad para hablar desde los orígenes del ¿cómo se llama?, del proyecto. Lo que sí, desde lo que yo pude trabajar, bueno, es lo que he sabido, que es Honecker llegó acá en cierta forma cosechando lo que había sembrado al recibir una gran cantidad de exiliados y autoexiliados desde Chile que llegaron a Alemania Oriental, donde se les recibió, se les dio una serie de facilidades. Y en ese sentido, Honecker se sintió con el derecho de pedir este apoyo, y que se le dio. Y ahí se demuestra un poco cuál era el peso que tenía el Partido Socialista dentro del gobierno y que lo hizo sentir fuerte. Y también
no era una democracia muy sólida, muy asentada, digamos, el comandante en jefe del ejército era el que estaba recién saliendo del poder, era todo un tema de cambios estructurales y de orden, digamos, en el ámbito mundial, estaba terminando la Guerra Fría, Rusia pasaba, o sea, la Unión Soviética pasaba a ser Federación Rusa y después Rusia, Alemania se está reunificando, entonces los tres países involucrados en la crisis estaban en sus propios procesos de cambio, había un proceso de cambio de orden mundial, entonces ha sido sumamente complejo todo e incierto. Entonces, a lo que preguntaba Charlie, ¿por qué llegó a Chile? En realidad era porque los camaradas... Voy a complementar lo que dice Hugo, que tiene mucha razón. Había una deuda de gratitud por la ayuda que había prestado. En la exploración de ver, claro, cómo estaba la posibilidad. Y además hay que hacer un pantallazo del gabinete de Elwin, y había muchos de esos ministros, muy importantes por lo demás, que habían vivido su exilio en la RDA. No nos olvidemos que Michelle Bachelet y Ángela Ageria también vivieron parte de su exilio en la RDA. De hecho, Ángela Ageria defendía el régimen, incluso cuando estuvo aquí. Y en uno de los actos finales de su vida, Margot Correa acompañó también un acto a estos jóvenes que habían irrumpido, ¿no es cierto?, con mucho éxito en la política chilena. Entonces, ese es un tema importante, el exilio. El exilio tiene que ser estudiado, tiene que ser comprendido, hay una circulación y una transferencia de ideas muy importante en ese momento. Es un tema que es muy fascinante porque hay una relectura respecto a cómo el Partido Socialista se reacomoda a la socialdemocracia. Cuando ven, ¿no es cierto?, lo que es vivir en el muro o tras el muro, muchos huyen, se acomodan, se aburguesan, incluso algunos reniegan y tratan, ¿no es cierto?, de vivir otro tipo de sistema político, se ayornan, por así decirlo, como muchos. Otro elemento que también, para responderle a nuestro otro contertulio, tiene que ver con que la hija de Erich Honecker, Sonja, que todavía vive en Chile, se casó con un chileno. Sí. Y sucede que hay hijos de por medio, o sea, Honecker tenía nietos chilenos. Y además de eso, el nieto de Erich Honecker sacó hace un par de años un libro en Alemania donde da tu testimonio de lo que era ser el nieto de Erich Honecker. Y el libro se llama Yo fui el último ciudadano de la RDA. No ha sido traducido todavía al español. Y no puedo dejar de mencionar, lo tenía aquí a la vista, me agacho un segundo, este enorme trabajo, gigantesco trabajo, que fue publicado primero en alemán, acaba de salir traducido al español, de Inga Emmerling, La RDA y Chile 1960-1989, que en unas apretadas 450 páginas con una letra muy pequeñita porque es muy abundante, Fresia Barrientos se dedicó a traducirlo durante mucho tiempo y conseguir los recursos para editarlo. Este libro es una joya. Así que este libro, digamos, a quien le interese todo este tema, está disponible. Fresia Barrientos es la persona que directamente gestiona su venta. Entonces, tenemos la amistad, la reciprocidad política, lazos familiares, y también estaba la razón humanitaria, que obviamente un gobierno democrático como Elwin enarboló en un principio porque el caballero estaba enfermo, pero siguiendo el secretismo propio de la Stasi, nunca se supo realmente cuál era el, reitero, real estado de salud del dictador, que siempre fue ocultado. Incluso hay un giro ahí novelesco de espionaje que yo comentaba cuando los informes médicos son alterados en Moscú, porque Boris Yeltsin lo único que quería era deshacerse de esta carga. Sí. Porque Boris Yeltsin necesitaba los marcos frescos de Helmut Kohl para poder reflotar a la Unión Soviética, en este caso, como decía Hugo, convertida en Federación Rusa. Entonces no quería a esta persona. Entonces, ahí hay una trama muy enriquecedora, muy entretenida para que nos gusta esto, porque se van develando situaciones muy complejas. Y Hugo hablaba del artículo que escribimos juntos, ciertamente, y yo, bueno, aprovecho de lanzar la primicia, ¿no es cierto? Estamos en imprenta ya, bien lo sabe Hugo, con un libro que se trata sobre la política exterior chilena en los años de la transición, donde hay 3 o 4 capítulos dedicados precisamente al impacto que va a tener el tema Honecker en nuestra sociedad, en la prensa. Hay un trabajo muy interesante que se hizo también sobre la caricatura del profesor Ángel Soto. O sea, yo creo que aquí esto es un filón muy importante, respondiéndole a nuestro contertulio, de que hay varias situaciones que explican, y no solo las políticas, la cercanía que tenía Erich Honecker con Chile, con el Chile democrático. Entonces, y lo último,
los personajes que desfilan en esta trama son muy importantes, son realmente figuras políticas de alto cubitaje. Uno de ellos, embajador de Chile en Moscú, que fue el que lo recibió, aunque él estaba en Chile, pero estaba su esposa, Clodomiro Almeida. Y Clodomiro Almeida, junto con su esposa, estaban muy agradecidos porque en la RDA tuvo tratamiento médico su hijo, su único hijo. Entonces, como ustedes pueden ver, hay otros lazos que también se cruzan más allá de los políticos. Sí, mira, ahora que lo mencionó, en realidad no es tema de esta conversación por el contexto, pero anda un rumor, que yo lo escuché hace un rato, de que durante el gobierno de Elwin, la gente que pertenecía al Frente Manuel Rodríguez empezaron a hacerse molestosos en el contexto nacional. Entonces el Chino Correa buscó ayuda, y el que le dio la mano fue Fidel Castro, para sacar a esos personajes de acá, y que de hecho eso le costó plata al Estado. ¿Es verdad eso? ¿Tienen conocimiento de esa historia? No, yo no he investigado absolutamente nada de eso. No tengo ninguna información, ni he investigado el tema, y no tengo nada que aportar porque no lo sé. Yo solo hablo lo que he investigado y que he visto en los archivos. Claro. Ahí hay un tema para... La dejo votando. A lo mejor no fue, pero sí me llama la atención que en esa época desaparecieron varios de estos luchadores sociales del Frente Manuel Rodríguez, y como que se viraron de un momento a otro. No lo sé. No Claro. tengo opinión al respecto. Ahora, es interesante. Guillermo, tampoco, yo estuve viendo por otro trabajo que estamos haciendo en el marco del mismo proyecto, analizando la documentación desclasificada de Estados Unidos durante la crisis Honecker. Y bueno, lo primero que puede constatar es que la crisis Honecker para Estados Unidos en realidad no tuvo mayor importancia, porque estaba circunscrito lejos de su frontera. Y los documentos que prepararon la visita de Elwin a Estados Unidos, a encontrarse con el presidente Bush, dentro de los temas que se iban a tratar no estaba tampoco el tema de los terroristas. La única preocupación que había en cuanto a terrorismo en Chile por parte de Estados Unidos era el secuestro de Edwards, hijo. Sí. El otro tema complicado era la permanencia de Stange en el mando de Carabineros. El otro tema complicado era las uvas envenenadas y para de contar. No había más temas más importantes, digamos, desde el punto de vista de Estados Unidos. Pero como dice el profesor, tampoco es tema del proyecto. Es interesante darle una vuelta a lo que decía el profesor Medina, de las lealtades que tenían cruzadas los que habían sido exiliados, los chilenos exiliados que estuvieron en Alemania del Este, pero en el contexto de la época, porque estamos hablando de un periodo en el que el muro ya había caído, ya se le estaba persiguiendo como asesino en muchos lados. Rusia no lo quería, y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas ya no existía como tal. Entonces Alemania lo estaba persiguiendo para tratar de enjuiciarlo, que algo alcanzaron a hacer, y aún así se le brindó apoyo, con todo y que claro, había un tema monetario, si es que le damos valor a los reportes de sus enfermedades, y que tenía familia en Chile y todo eso. Pero igual ya había un peso muy negativo en su contra. Y aún así, un país tan chico como Chile le dio la mano. Al menos bueno, a mí me llama la atención. Sí. Bueno, ahora varias cosas que hay que precisar y despejando un poco ciertas leyendas urbanas, ciertos mitos. Uno ya lo dije. A veces se dice que Honecker recibió asilo de Chile. Eso no es verdad. Lo que él recibió fue un refugio, una protección, o como lo dijo el propio embajador especial James Holliger, una jaula dorada durante casi 7 meses y algunos días. Eso sí que es verdad, porque la residencia de la embajada se convirtió en un hotel.
Y ahí también es importante tenerlo desde el punto de vista interpretativo para saber el peso que finalmente tenía la figura de Honecker y la RDA en una gran cantidad de chilenos que ahora estaban en el poder, que fue lo que siempre se enarboló, y se enarboló en las discusiones parlamentarias, y se trabajó en los gabinetes ministeriales, ¿no es cierto? Y un hecho muy importante tiene que ver con el manejo de la situación que no pasó por la Cancillería. Silva Sima no se hizo cargo del tema. De hecho, Silva Sima estaba de vacaciones en el Quisco cuando aconteció este tema, disfrutando su casita, muy cerca probablemente de don Enrique Correa, y él pensó que esto era una cosa muy menor, y finalmente quien toma el liderazgo de todo esto fue el presidente, derechamente fue el presidente Elwin. Él se hizo cargo de todo este tema, junto con el comité de crisis, por llamarlo así, que conformaba Roberto Cifuentes, que era un asesor especial que él tenía, al cual yo tuve la suerte de entrevistar, un caballero, realmente me aportó mucha información, Enrique Correa, por cierto, y después se suma James Folger, que era un diplomático profesional, porque la verdad es que Almeida tenía un peso propio. El socialismo en aquellos momentos hay que tenerlo así, era un socialismo que la figura histórica de Almeida era muy potente. Y como alguien me dijo también de los que entrevisté, no podemos estar con Almeida, pero es más complicado estar contra Almeida. Entonces, claro, y otra cosa que también tiene que ver con la política interna es que a la vuelta de la esquina teníamos las municipales del 92 y estaba la elección del abanderado del 93 que iba a ir por la Concertación en una próxima elección presidencial. Entonces había muchos elementos en la mesa que había que tener en consideración. Entregar de la forma que los alemanes, que aquí hay una cosa que no hemos conversado, que también es importante, ahí Hugo me podrá aportar también su visión, los alemanes querían una entrega sumaria e inmediata del dictador que estaba, ojo, que al principio él solamente tenía una orden de captura, pero no había ninguna acusación formal en los tribunales alemanes respecto a él. Después se hizo la acusación formal en mayo del 92, pero en diciembre del 91 había una orden de captura así, por captura, no había ningún respaldo jurídico. Y eso fue de lo que se agarró nuestro país para, como decían los alemanes, someter o tratar de someter a los alemanes un Estado de Derecho en forma, a un legalismo que a los alemanes no les gustaba mucho. Ellos querían entrega sumaria e inmediata. Y también, tampoco lo hemos dicho, pero es bueno recordarlo, había una amistad personal entre Helmut Kohl y el presidente Elwin. Recordemos que el año 91, previo al ingreso de Honecker a la embajada, había estado Helmut Kohl acá en nuestro país, había sido abucheado también en el Parlamento y se le había preguntado respecto a esto. Ahora, lo que no sabe la gente, pero nosotros que somos indagadores del tema, es que la visita de Helmut Kohl coincidió paradojalmente, ¿no es cierto?, o por azares del destino, con una visita privada que hizo en el mismo periodo Margot Honecker para sondear si era posible recibir a su marido acá. Entonces, claro, creo que ahí la trama se vuelve tremendamente interesante, riquísima en cuanto a sus recovecos, a la serie de giros que va tomando esto, porque Margot Honecker, cuando estuvo el año 91 para hacer este sondeo, se reunió con muchas figuras, pero solo dio una entrevista televisiva y una escrita, donde ella revela y presenta, ¿no es cierto?, a este pobre hombre como un anciano alemán ya en las últimas de su vida, pero obviamente que los viejos camaradas chilenos tenían que darle, de esto me lo dijo de hecho un protagonista de los eventos, me dijo, Chile tiene que salir con la mano lavada y hay que devolver la mano al que te ayudó. Y eso también uno lo ve en los debates parlamentarios. Tengo un artículo ahí que todavía estamos puliendo con Constanza Gajardo, que es otra persona que trabajó en el proyecto como tesista de magíster, donde ella se introduce en los debates parlamentarios del periodo respecto a qué se decía en uno y otro lado. Y uno descubre ahí que dentro de la propia concertación no había una opinión única. La democracia cristiana quería entregarlo, algunos sectores del PPE también querían entregarlo, otros no, pero finalmente había que sopesar la continuidad del proyecto de la concertación y darle gobernabilidad al país. Hubo renuncias firmadas de parte de ministros socialistas que decían que si Erich Honecker era entregado sin ningún problema por Chile, ellos renunciaban al gabinete y se producía el quiebre de la concertación, inmediatamente. ¿Por qué? Porque todavía, ahora, hoy día lo miremos en retrospectiva, pero en aquel momento la única elección que había existido era la presidencial con Elwin. Entonces faltaban otras
otros barómetros, por así decirlo, donde medir las fuerzas. En ese momento nadie sabía exactamente cuánto pesaba el Partido Socialista electoralmente, ni cuánto pesaba tampoco la democracia cristiana. Entonces era muy riesgosa la apuesta de quebrar la concertación. Entonces, Erich Honecker se convierte entonces, por así decirlo, tomando las palabras de mi buen amigo y también colega Iván Bitker, en el convidado de piedra de la transición, porque sin pensarlo, también fue un agente, un factor dentro de lo que va a significar, ¿no es cierto?, nuestra propia transición política entre el 91 y el 94 aproximadamente. Honecker fue tema, sin duda. Sí. O sea, catapultó a Chile a un escenario internacional insospechado. De un país pequeño, en la periferia, en los bordes del mundo, enfrentado al oso alemán. Y eso, Sí. eso requería un estudio de nuestra parte, un poco respondiendo a nuestro contertulio, y eso siempre nos llamó la atención. ¿Por qué este tema pasó? Como que nadie lo investigó, como que se dio por... No, aquí había un tema importante, pero había que escarbar, había que trastear, había que bucear en toda la información disponible, siempre con el ánimo de aportar a la comprensión, obviamente, del periodo de nuestro presente. Hay una pregunta antes de continuar. Mestizo Patriota, buenas noches, dice. ¿Por qué en su opinión la prensa y la derecha, entre comillas, casi no habló de este tema, ni de la participación de Michelle Bachelet? Buscando información de esto, encontré cuando murió Margot Honecker, un relato de Matamala, que decía que era bastante injustificable el hecho de que fuera tanta gente en defensa de la imagen de Margot Honecker, siendo que fue lo que fue, esposa de, y ella también participó Ella fue ministra de Educación de Honecker. Fue ministro de Educación de Alemania Oriental. Del régimen, sí. Claro. Entonces, claro, en sus palabras, y hace 5 años lo dijo muy suavemente, pero no encontré mucho más aparte. Charlie, ¿está ahí vivo? Ahí está. Hola, ¿se escucha? Perfecto. Sí, perfectamente. Sí, parece que se trasladó el problema de Hugo para estos lados. Es contagioso. No, sí, mira, sin duda yo creo que muchos de nosotros estábamos absolutamente... ignoramos una serie de cosas y nos hacemos algunas preguntas, como por ejemplo, en la época en que llega Honecker a Chile, estaba el tema de los derechos humanos, ¿no es cierto?, en boga. La concertación fue uno de sus caballitos de batalla, este tema del informe Valech, etcétera, etcétera. ¿Cómo de alguna manera no hay una contradicción vital de traer a un dictador que está 12 años, ¿no es cierto?, en el poder, y una época oscura de restricciones, porque sin duda alguna era una dictadura brutal la que había en Alemania en ese minuto, en plena Guerra Fría, y con lo que uno no logra entender cómo se da este tipo de escenario, aún entendiendo, ¿no es cierto?, y espero que ahí el profesor nos logre explicar, aún entendiendo las razones humanitarias, los contactos sociales, la cercanía con algún grupúsculo, cómo eso se concatena con la política vigente de la concertación, en pro, digamos, de estos derechos humanos, ¿no? Okay. Bueno, voy a salir un poco al paso de la pregunta anterior que habías tú leído del chat, ¿no es cierto? Sí. La derecha y la prensa casi no habló de este tema. Sí se habló, en la prensa del periodo aparecen muchas alocuciones respecto al tema e incluso los debates parlamentarios. Yo cuando se ha decantado un poco más el tema, lo que yo siento es una percepción, es como un feedback, ¿no? Que Chile todavía está embelesado con este retorno a la democracia y como que se privilegian ciertas cosas, pero si tú no vas al Mercurio, a la Tercera, a La Nación, El Siglo, aparece mucho en portada y aparecen declaraciones de la gente de la derecha de aquel periodo, por supuesto, contraria a cómo había sido el manejo de la crisis, ¿ah? Y especialmente rico es el debate parlamentario. Ahí Beltrán Urenda, incluso el actual presidente Sebastián Piñera, Caminondo también dijo muchas cosas. Aparece realmente la posición que se tenía respecto. Lo curioso es que Hugo Ortiz de Filippi fue el primero que, de derecha, de RN, senador, fue el primero que apareció, incluso está en el video, lo pueden buscar en YouTube,
fue el primero que apareció pidiendo asilo humanitario para Honecker, para que Chile respondiera a su tradicional forma de entender la política internacional y de acuerdo a sus principios y a sus objetivos, a sus acciones. ¿Ya? Ahora, no fue el único. Muchos pidieron asilo a Honecker, no solo de la izquierda también, o del socialismo, también de la derecha. Y respecto a la consulta o a la percepción de Charlie, estaba tan en boga el tema de los derechos humanos en aquel momento por el informe Rettig. Evidentemente que uno ahí se hace la pregunta histórica. ¿Cómo es posible que, habiendo esto pasado en Chile, Chile, digamos, le dé refugio a este dictador que está siendo buscado por un Estado de Derecho en forma, como los alemanes, porque Alemania federal no era una dictadura, era una democracia en forma, en plenitud, madura, robusta, y por qué se lo estamos negando? Entonces, y ahí entró el legalismo clásico del chileno. ¿Ah? El legalismo clásico. Entonces, cuando uno empieza a leer, se da cuenta de que lo que empiezan a hablar Chile, cuando el tema humanitario se le agota, y se le agota por esta falsificación del informe médico que se le hizo a Honecker en Moscú. Boris Yeltsin, KGB, llévense a este caballero por favor porque está sanito. ¿Ah? Entonces, claro, solo te queda echar mano al derecho internacional, que es la única manera que tenemos los países pequeños de enfrentarnos a un gigante como Alemania, que además había apoyado el retorno a la democracia de forma práctica. Habían marcos alemanes dando vuelta en Chile hace mucho tiempo. Justamente. Entonces, claro, el legalismo clásico que le tocó a James Holger, diplomático de carrera, nosotros con la profesora Erna Ulloa hicimos un perfil profesional y también humano de James Holger, que se va a publicar, esperamos, los próximos meses también, donde revela que se requería una muñeca diplomática más que habilidades políticas, que eran las que tenía Almeida, para poder resolver este galimatías. ¿Cómo salimos con la cara lavada? Y ahí está las tortuosas y agotadoras, esto dicho por el propio James Holger, las tortuosas y agotadoras negociaciones que tuvo él, no solo con los alemanes, no solo con los rusos, también con el propio Honecker, que lo tenía ahí matiné, vermú y noche en la embajada. Ellos tenían una habitación. Recordemos otra cosa, en Moscú la embajada es a la vez la residencia del embajador. No es una oficina aparte, está todo junto. El cachito lindo. Entonces, claro, es un problema gigantesco. ¿Ah? ¿Cómo sacamos? Bueno, de hecho, a mí una periodista de Canal 13 me decía que estaba con la certeza absoluta que Rusia había colocado francotiradores alrededor de la embajada para deshacerse de este caballero. Entonces, claro, tú te das cuenta que el tema escaló a dimensiones bastante dramáticas, porque incluso cuando se le va a hacer el examen médico para ver si tenía o no tenía cáncer, salen diferentes autos en diferentes direcciones para despistar a todos. Esto es como, por eso yo creo que la columna, un poco la que yo me acoplé de Hugo, tiene mucho de eso. O sea, esto da para un guión de Netflix, de Amazon Prime, en 6 Totalmente. capítulos, 4 capítulos, porque yo digo, aquí esto es una trama gigante, extraordinaria, de la vida real, y en fin. Así que si en el canal hay un guionista, un libretista que me puede ayudar, yo esto lo transformo en un guión y me dedico a otra cosa, porque la verdad es que la cantidad de recovecos, personajes que desfilan, o sea, pongámonos en el contexto, Erwin, Kohl, Honecker, Yeltsin, una trama fantástica. Sí. Hugo. Sí, solamente porque es la sensación de que la prensa no lo tocó. Esta crisis yo la he comparado con otras crisis y resulta que cuando la política exterior de algún país no es lo suficientemente hábil y no hay nada como para sentirse orgulloso, llega un momento en que ya no se informa más del tema, terminó la crisis y no hablemos más. Entonces ahí se produce un silencio en el sentido que no se vuelve a tocar el tema y ahí empieza una brecha que se empieza a agrandar con el tiempo. Entonces, cuando hay algún especialista de la ciencia política o las relaciones internacionales que quiera analizar esa crisis, se le hace sumamente difícil porque al haberse olvidado el tema, ya no existen fuentes secundarias. Y es ahí donde debe recurrir al historiador. Y ese nexo está súper cortado en casi todo el mundo. Digamos, las dos disciplinas se miran con desdén cuando son súper complementarias. Entonces, claro, no se habla más del tema,
no se analiza, y estas crisis internacionales que no van a terminar en ningún conflicto bélico, por razones de que no son intereses vitales o por dispersión geográfica entre los actores, estas crisis, digamos, al no remover la opinión pública a tal sentido de que se sienta insegura, no se analizan desde la relación internacional y la ciencia política en su debido momento, y después se va agrandando esta brecha. Entonces, por eso está la sensación de que ciertas cosas no se analizaron y sí se analizaron en su momento. Oye, yo me desaparecí un momento porque fui a mi biblioteca. Aquí está el libro. Yo fui el último ciudadano de la RDA, escrito, ¿no es cierto?, por el nieto de Honecker, Roberto Yáñez, con Thomas Green. Yo conversé con Thomas Green, que es el documentalista oficial. Ustedes en YouTube podrán encontrar un montón de capítulos respecto al trabajo que ha hecho Thomas Green. Y el libro creo que es importante porque trae a colación una serie de fotografías que lo muestran como un tierno abuelito alemán, digamos, preocupado de su familia. Lamentablemente, claro, este libro debería ser traducido al español, pero bueno, para que sea más asequible. Y aparecen aquí una serie de, como les digo, de relatos desde cuando estaba en el poder hasta cuando llegó Erich Honecker a nuestro país. Bueno, y Roberto Yáñez vive actualmente en Berlín, ¿no es cierto? Es una persona que se dedica, ahí está cuando era niño, ¿no es cierto? Muestra ahí con su madre. Entonces, esto es muy, muy interesante, creo yo, por lo menos a los que somos historiadores, nos interesa la política mundial, o nos interesa nuestro país, tratar de comprender, como decía Charlie, ¿no es cierto?, esta suerte como de incoherencias aparentes, ¿no es cierto? Pero cuando uno empieza a escarbar, empieza a trastear, se da cuenta que hay una trama debajo, las fuerzas profundas que se hablan, en la cual uno ya hace más comprensible el fenómeno. Y pasamos, digamos, de la opinión a un conocimiento mucho más acabado, mucho más fundamentado. De la percepción a una comprensión del fenómeno, más que a juzgar. ¿Ah? Yo creo que eso aporta a la historia, nos da herramientas para comprender en su contexto por qué se dio este complejo, en este caso, esta compleja trama. Usted nos dijo que tenía entre 40 y 45 minutos para ilustrarnos con el trabajo. O sea, yo lo ilustro y yo espero que ustedes después vayan a comprar los libros, vayan después a bajar los artículos por internet, ¿no es cierto? Porque difundan un poco lo que nosotros hemos tratado de hacer con Hugo, con el equipo, con Gustavo, Ángel, Erna, en fin. Porque a esto le pusimos mucho corazón, le pusimos mucho empeño, ¿no es cierto? Porque creo que era un pedazo de la historia de Chile en clave internacional, pero también local, que no se había abordado. Creo que dimos con un filón, por ejemplo, aquí, ¿no es cierto?, una imagen, la abuelita descansando, Margot Honecker ahí, ¿no es cierto?, cocinando, algún strudel, me imagino yo, alguna comida alemana, algún buen pastelillo para sus nietos. Yo creo que ese es un poco, y agradezco el espacio de difusión que ustedes nos han brindado hoy día, porque hemos escrito artículos académicos muy serios, por supuesto, muy doctos, con muchas citas a pie de página, pero también esto se puede ver a través de la prensa. Yo me he dedicado a reflotar el tema durante mucho tiempo en muchas columnas, en diferentes lados. Yo voy a todas partes donde me invitan, porque creo que esto tiene que ser conocido, difundido, leído, y de alguna manera generar el interés. ¿Ah? Hay gente, me acuerdo una reunión que tuvimos a nivel internacional, había gente que ni siquiera sabía que Honecker había terminado sus días en Chile. En Alemania nos han dicho que para ellos Honecker terminó cuando, en fin, se va a Moscú. O sea, ellos también han tenido que hacer un trabajo porque han tenido que procesar su pasado de manera distinta. Y como anécdota, yo tuve la oportunidad de entrar en diálogo con el biógrafo oficial de Erich Honecker, Martin Sabrow, y Martin Sabrow de esto no tenía idea. Por razones obvias, él no habla castellano ni lee castellano. Entonces, obviamente, cuando yo le mostraba estas cosas y le mandaba los correos, me decía, es que mire, cuando yo haga el segundo tomo, hay un capítulo completo que es suyo, me dijo. Porque yo esto no tengo idea, me dijo. O sea, claro, porque había que hacer el cruce de información. Yo creo que aquí se le ha puesto mucho trabajo. Yo incluso, hay muchas anécdotas que podemos contar, pero creo que una de las más bonitas es que me tocó a mí contactar personas en Moscú, entre ellos a Ruslan Yuslubatov, que fue el vicepresidente de la Duma en Moscú. Y bueno, todos estos antiguos jerarcas
comunistas, soviéticos, viven regiamente en el Caribe, ¿eh? Entonces yo lo contacté, después descubrí que vivía en el Caribe, en Miami. Y él me contacté con una traductora del ruso y le escribí una carta con muchas preguntas y él tuvo el honor, digamos, y la deferencia de contestarme la carta completa, con mucho detalle. O sea, yo tengo una carta de Ruslan Yuslubatov, que es una figura histórica en la transición de la Unión Soviética a Rusia. Yo creo que darse el tiempo a hacer dar esa respuesta, yo lo valoro muchísimo. Pero también, ¿no es cierto?, el que aquí falta todavía, como lo dije en un momento, el tema de revisar los archivos rusos. Disculpen, ¿cuál es dame una pregunta? Dame un segundito, Charlie, que subí el link que me mandó Hugo, donde salen varios escritos suyos. Oh, muchas gracias. Para los que estén interesados en entrar y ahondar un poquito más en el tema. Dale, Charlie. Sí, una pregunta a ambos, cualquiera que le responda en realidad. El público como nosotros, el público que no está informado, no está a caballo, esto, ¿cuál es el mensaje que deja esta investigación que están haciendo ustedes? ¿Qué es lo que buscan directamente con esto? Yo lo que busco es que se comprenda la historia reciente de Chile en clave internacional. Chile no es una isla, Chile está conectado con el mundo, Chile tuvo un proceso político, para bien o para mal, que generó dinámicas muy particulares, y comprender esas dinámicas permite comprender el Chile actual. Esa es la labor que uno tiene. Claro, y desde el punto de vista de las relaciones internacionales o la ciencia política, que el otro paper que va a salir en España. Y ahí se quedó Hugo. Sí, en España. se quedó en Madrid. Claro. Pero eso es lo que uno busca, ¿sabes? Uno escribiendo libros o haciendo paper. Dice que sean exactamente iguales, pero sí ciertos puntos que pueden ser similares. Claro, uno aporta también al tomador de decisiones, entrega insumos para las políticas públicas. Nos gustaría, por ejemplo, que la gente, que los ministros o los cancilleros, los diplomáticos, a veces también miraran más la historia internacional del país, que es una historia más descentrada, en el sentido de que yo soy de Concepción, no soy de Santiago, así que supone un esfuerzo adicional. Todos los archivos están en Santiago. Bueno, hay una pregunta ahí de mi colega Carlos Ibarra. Yo por lo menos hasta ahora no he logrado hacer ningún vínculo entre Honecker y Colonia Dignidad. No, en la información que yo he revisado, he visto cosas de Colonia Dignidad y he visto cosas también obviamente de Honecker. No he visto nada respecto a un vínculo, lazo, nexo, documento. Ahora, insisto, los archivos en Alemania están muy restringidos. Nosotros solo pudimos ver lo que se nos permitió producto de la ley de los 30 años. A lo mejor cuando esto se desclasifique sí pueden aparecer estos vínculos, y ahí nuevamente la riqueza de la historia. O sea, al día de hoy, yo por lo menos la documentación que he visto, en Alemania no me aparece nada del tema de Colonia Dignidad. Y Honecker, por lo menos, nada. Cristian, no. ahí casi como un mensaje a estos jóvenes soñadores que tenemos destruyendo al país. Sería importante, ¿no es cierto?, de alguna manera enviarles una señal clara en el sentido de que la secta comunista, básicamente, cuando uno de sus miembros empieza a estorbarle, no les cuesta mucho deshacerse de él. Yo acabo de ver la historia sobre la vida de Richard Sorge, un espía, digamos, que estuvo trabajando en Japón para los comunistas. En el momento que tenían que darle una mano, claramente se desentendieron de él porque resultó ser un estorbo en algún minuto. Y me parece con que Honecker pasa exactamente lo mismo. O sea, no tienen problema de deshacerse de cualquier persona que le haga algún tipo de sombra a su, no sé, a sus planes. Yo discrepo ahí por varias razones. Por lo siguiente, primero porque Gorbachev no era de la vieja ortodoxia comunista. No era de la cúpula. Si uno sigue, hay una gran biografía, la voy a mostrar aquí, que hay que leerse en algún momento de la vida, que es esta. Ahí estamos haciendo la recomendación del libro, ¿no es cierto? Gorbachev, vida y época, William Turnbull, que en un libro de casi 900 páginas, yo creo que es la mejor visión de Gorbachev que se ha escrito. Yo he leído varias. No era de la ortodoxia comunista, era muy joven, no era Gromyko, no era
Leonid Brezhnev, no era Chernenko, era otro personaje, venía de otro grupo. Y Honecker sí era de la vieja ortodoxia comunista y se oponía a cualquier apertura de cualquier tipo, y por lo tanto, cuando se hace el 40º aniversario de la RDA y Gorbachev va, Gorbachev lo primero que le dice a Honecker, que ya estaba muy enfermo, le dice, le explica un poco lo que significa la apertura, la gladno, la perestroika, ¿no es cierto? Y le espeta la siguiente frase que quedó en bronce: la historia castiga al que llega tarde. Y Honecker llegó tarde. Él nunca quiso apertura, nunca quiso renovar los métodos. La economía, además de la RDA, estaba muy, muy golpeada, muy mala. Se hacía insostenible económicamente seguir con el proyecto de la RDA. El mundo había cambiado, además, recordemos, ¿no es cierto? Y entonces, claro, más que abandonarlo, yo creo que la cúpula partidaria del SUA, que era el partido oficial de Honecker, se dio cuenta que Honecker no era el hombre para los momentos que se estaban viviendo, cuando vivimos ahí una aceleración del proceso histórico. Era irrefrenable. Ya desde Hungría, ¿no es cierto?, se habían ido muchos hacia la Europa occidental, entonces esa fuga era muy difícil de detener, y se hizo muy imposible de detener, ¿no es cierto?, cuando Chabosky dice, bueno, el muro podrán cruzar, bueno, hoy día mismo, y ahí ya, bueno, la historia es conocida, ¿no es cierto? Yo creo que el mensaje que uno puede dar desde la disciplina es leer un poquito más de historia, pero una historia no digamos, sin fundamento, sino que con un rigor, con un interés real. Por eso nosotros en el proyecto todos tratamos de colocar el aparataje académico en un lenguaje más simple, más sencillo, para todo el mundo. Para los académicos tenemos ya hechos los trabajos y los libros, pero también nos interesa que todas las generaciones sepan que Chile en ese momento de la Guerra Fría fue catapultado involuntariamente a una posición muy incómoda de la cual se tuvo que salir. Todavía está mucho por historiar de la historia internacional de nuestro país. Siempre la historia de Chile ha sido una historia política, local, alejada de los grandes centros de poder mundial, y yo creo que ese es un poquito de que hay que ir por el otro lado. Es decir, cuánto de lo que pasa en Chile finalmente es un reflejo de lo que está pasando en las grandes corrientes del poder mundial. Es bien interesante ver hacer una comparación entre el comportamiento que tuvieron los comunistas locales al momento de morir el señor y la señora Honecker, con la distancia de años que tuvieron el uno y el otro, y la defensa que ellos tienen de sus referentes, independiente de lo que hayan hecho. La defensa de su referente en comparación, por ejemplo, a la supuesta derecha local, que también debieran haber tenido algunos referentes que los posicionaron en el lugar donde terminaron, pero que a la primera cambio no tuvieron ninguna duda en despojarse de ellos. Me refiero, por ejemplo, a la defensa, a la obra del gobierno militar, por ejemplo, que muchos de ellos, profitaron de eso, alcanzaron posiciones gracias a eso, y luego de que llegó Elwin con todos los otros gobiernos sucesivos, siguieron estando ahí. Pero se quitaron ese lastre que tenían de defender a su referente más cercano, que lo tenían acá mismo. En cambio, estos otros gallos, teniendo información histórica irrefutable del daño que habían hecho, lo defendieron sin asco, a capa y espada, y fueron a despedirlo y estuvieron ahí. No así los otros. Al menos me llama la atención esa consecuencia, digámoslo. Bueno, tú lo has dicho un poco ahí, ¿no es cierto? Son temas a investigar, a profundizar, a tratar de explicar un poco tu situación.
yo por lo menos que me he dedicado al otro lado, digamos, de la Chile y la RDA, tengo muy claro un poco las razones, emotivas, amistad, lazos sanguíneos, o sea, hay muchas cosas que lo explican, digamos. Pero lo otro es un tema abierto, el caso que tú planteas, un tema abierto porque, dicho sea de paso, sobre la derecha en Chile se ha investigado muy poco. La derecha más contemporánea me refiero. Es un vacío que tenemos los historiadores todavía con respecto a eso, aprovechando que están muchos de los que han sido protagonistas de eventos importantes todavía vivos. Y creo que sería interesante como proyecto a futuro que alguien se pudiese indagar respecto a cuál va a ser ese papel que le cabe a los sectores, como tú llamas, de derecha. Oiga, chicos, yo me tengo que retirar. Yo avisé antes, ¿no es cierto?, que tengo poco tiempo. Sí. Hugo, ¿tienes tiempo tú? Quedémonos unos 10 minutos. Ya. Y a Carlos le puedo responder después porque lo conozco y le puedo contar un poco por qué fue Chile, aunque también se barajó que Honecker fuera Corea del Norte, pero claro, Chile era mucho más agradable que Corea del Norte y que Siria, como dice Hugo. Chicos, me despido, muchas gracias por la gentileza del espacio y que les vaya estupendamente bien. Profesor, le agradezco mucho la disposición de venir a acompañarnos y darnos esta clase el día de hoy. No, fue una conversación. Espero que tengamos otra oportunidad, porque yo espero cuando salga el libro o otro artículo nos inviten a comentar de aquello especialmente. Pero por supuesto. Muchas gracias. Un gusto saludarlos. Buenas tardes. Muchas gracias, profesor. Chao, profesor. Chao. Ese fue el profe. Me llevó el borrador en la espalda. Puta, me acordé de varias tallas de la escuela, pero lo vamos a continuar, lo vamos a conversar después. Así es. Carlos, ¿estás ahí vivo? Sí. Me alegro. Sí, estoy vivo. Respirando. María Inés, bienvenida María Inés, qué interesante el tema que gana de traer a ver el programa Boric, Jadwe, Cariola, Vallejo, Tellier, a ver si entienden que son desechables cuando no les sirven a los comunistas. Es que ellos son los que, al menos Tellier, ellos son los que transforman en desechable o útil a uno o al otro. Entonces, creo yo, no sé, Charlie. Mira, bueno, lamentablemente el profesor se fue. Yo me quedé con la espina en el costado en relación a este comportamiento permanente que tiene el Partido Comunista. Cuando alguien les molesta, lo sacan rápidamente y se entienden, porque termina siendo un cacho, ¿no? O sea, buen chileno. Y va más allá de la ortodoxia comunista o de la vieja guardia, lo que sea. Es un comportamiento permanente. Si uno revisa varios personajes que comienzan a molestar, son sacados sin asco de la escena política, le quitan el respaldo y obviamente se convierten en parias. Y desde este punto de vista, eso se puede servir, digamos, como una suerte de faro para todos estos jóvenes que están ilusionados con que el socialismo, el comunismo les provea, ¿no es cierto?, de respaldo permanente a través del tiempo. Y yo creo que un poco lo que decías tú, Guille, esa historia que a lo mejor puede ser una leyenda urbana, no creo que esté muy lejos de la realidad. Si efectivamente cuando vuelve la democracia, entre comillas, la concertación, ¿no es cierto?, empieza a deshacerse de estos personajes que le habían servido lo mismo que estos niñitos, los jóvenes soñadores. Empiezan a molestar, obviamente, porque ya no los necesita, ya se cumplieron su lado. Y ahora son una molestia, son una espina en el costado y hay que deshacerse de ellos a toda costa. Bueno, los comunistas son especialistas en eso. Y en esa misma línea me gustaría que Hugo nos diera su parecer. Si están así o efectivamente yo estoy disparando al voleo. Para redondearte la pregunta, yo creo que sí, son así totalmente. Ejemplos cercanos, el cabro chico Chanfrop, que lo utilizaron hace poco para hacer bolsa el año pasado, sobre todo, la prueba de selección universitaria. El cabro chico salió, gritó, hizo todo lo que quiso,
pero en el momento que se pasó Revoluciones, llegaron, lo tomaron y lo sacaron. Después de varios meses volvió a salir y de ahí se escondió. Lo mismo han hecho varias veces con figuras un poco más relevantes, que salen, dicen alguna estupidez porque no se pueden contener esas ganas de botar esa tensión que tienen, y cuando lo hacen, los sacan un rato de la palestra y después vuelven a entrar. Don Hugo. Sí, mira, yo creo que esto es opinión, ¿eh? No tengo ninguna investigación ni datos más concretos al respecto, pero yo creo que eso se da primero por una idiosincrasia chilena, digamos, en chaquetear al que se está destacando un poco. Y creo que esto en cierta forma se ve en los dos sectores, porque si tú te das cuenta en la derecha, lo que pasó con Lawrence Goldberg cuando había tenido un buen desempeño en el rescate de los mineros, digamos, y después le empezaron a sacar trapitos, digamos, para minar su carrera política. Lo mismo pasó con el tema de la radio Kioto, cuando el presidente Piñera trató de hacer de que a Evelyn Matei la dejaran mal en una entrevista. Entonces, yo creo que así es la política. Lo que pasa es que uno de repente, desde una determinada vereda, ve a lo mejor los errores del otro o la maldad en el otro lado, pero yo creo que la derecha es tan pragmática para ese tipo de cosas como la izquierda. Pues, y sin ir más lejos, el ejemplo que diste tú, Guillermo, que es como la derecha en cierta forma se posicionó, trabajó para que llegara la democracia y llegado el momento le dio vuelta la espalda al gobierno militar. Hoy en día la UDI sacó la obra del gobierno militar de su declaración de principio. Incluso republicanos no tienen como hablaba Hermógenes en el programa en que lo entrevistaste tú, Guillermo. Digamos, en general en Chile así, no sé si en otras partes en la política doméstica será de esa forma, pero yo creo que eso tiene que ver con la idiosincrasia del chileno y con el tema de que si hay alguien que está brillando mucho hay que opacarlo. Charlie. Bueno, son puntos de vista sumamente valiosos. La idea es enriquecer, ¿no es cierto?, la conversación, los análisis, como tú bien dices, Hugo. Creo que aquí, bueno, nosotros fundamentalmente que no somos del mundo académico, tenemos una opinión o una sensación o el sentido común de pronto Claro. te hace ver ese tipo de situaciones que yo creo que finalmente son transversales a los seres humanos, porque este tema de lucha de poderes o de molestias políticas o de cómo se llama, de personajes no gratos en un momento determinado, van siendo dejados de lado, se les quita el auxilio, y ahí se acaba absolutamente esta consecuencia, este tema del camarada, el compañero, y el compañero ya deja de ser compañero y se transforma en enemigo rápidamente. Claro, mira, si me permite, Guille Todo lo que quiera, Charlie. compadre. Por supuesto. Mira, un ejemplo que sí me consta, porque sí yo revisé la documentación que es parte de mi tesis de doctorado, y con esto yo me despido también, Guille y Charlie. Pero miren, cuando asumió Frei Montalva, ya el año 64, la segunda principal figura política que había en Chile y de la democracia cristiana era Radomiro Tomic. Y a Radomiro Tomic, ¿cuál fue el puesto que le correspondió en el gobierno? Embajador en Estados Unidos. O sea, lejos. Y después, lo que sí es directamente tema de mi tesis, que es cuando Estados Unidos invadió República Dominicana. Bendita conexión. Qué hermoso tu internet. Y vos.
No, yo tengo Y- nada que decir. Hablamos por ahí, no, pues. yo ahora puedo sacar pica. Sí, pues, estoy ahí en ordinaria. Pucha, qué pena, es súper relevante lo que estaba diciendo Hugo. Parece código Morse, güey. Sí, Y Bueno, anda escribiendo los puntos, seguramente podemos decodificarlo. No, bueno, María Inés rellenemos dice, mientras vuelve Hugo. sí, María Inés dice, vos se me ocurre que en la escuela eras bien revoltoso. No, al contrario, era bien ahueonado. Eh, ¿Qué quieren que les diga? Y de hecho, Hugo puede dar fe de aquello, pero como está con el internet medio penca, no le vamos a preguntar. De hecho, se cayó. se cayó. Sí, Bueno, pero yo siento, oye, de verdad creo que es súper interesante el tema que nos plantean ambos invitados. Eh, Hay muchas cosas que nosotros definitivamente desconocemos de nuestra historia en el contexto internacional. Hoy día estuve escuchando a un peruano, vamos a copiar ese link y lo vamos a compartir con los amigos, un peruano que hace una investigación autónoma que no pertenece a ningún partido político y cuenta la historia de la Guerra del Pacífico de manera ya, extraordinariamente amena, con datos sumamente concretos y una mirada absolutamente imparcial que deja muy mal parado a los políticos en general de Latinoamérica y pone en relieve, digamos, la manipulación de, del caudillismo en América Latina de estos políticos tan deleznables. Y la verdad de las cosas que nos deja muy bien parado, una mirada muy interesante, me gustó. Creo que me di cuenta de que historia de Chile uno sabe muy poco, y ni hablar, digamos, de nuestra historia reciente. O sea, y imagínate nosotros que supuestamente tenemos un poquito más de conocimiento, piensa tú en estos jóvenes soñadores que nada saben de la historia de Chile y claramente cualquier cosa que le vaya a plantear van a salir como monigotes a la calle a hacer lo que sea porque supuestamente eh, han vivido eternamente, digamos, en una suerte de esclavitud, cosa que, cierto, sabemos que no es así. Así que hay una tarea pendiente de todos quienes de alguna u otra manera estamos intentando recuperar a nuestro país, es seguir eh, reflotando, ¿no es cierto?, aquellas ideas que tienen que ver con la verdadera historia, con lo que pasó, y no generar ídolos de papel, ídolos de barro, como el señor Allende y otros personajes que lo único que contribuyeron a destruir la democracia en Chile. Y volvió. hay muchos personajes de estos que fueron nombrados hoy en el programa. Sí, Volvió, volvió don Hugo, volvió don Hugo. Profesor, doctor Hugo. oye, el internet penca. nos queda claro. Y te caíste justo cuando hicieron la pregunta más importante de todo el programa. Oye, Guillermo, Charlie, mira, me despido porque en realidad es insostenible la situación del internet. Pero, No hay problema, güey. sí, ¿me escuchan? Perfecto. Sí, perfecto, Mira, perfecto. si querís, apaga la imagen ¿Ahí me escuchan o y se no? te escucha. Corta la cámara y ahí sales con puro sonido. Ahí va a salir fluido. Sí, porque estabas haciendo un punto muy interesante, Hugo. Creo que sería Oye, me antes que, despido, antes que pero te... dejémoslo para otra oportunidad, que hablemos el Perfecto, tema de la política exterior de Frey. Ya, pues, perfecto. oye, ¿Cuál, apaga la cámara un poquito. cuál Te, te voy era? a, ¿Cuál era? te voy a quitar 30 segundos. Que, No, no se puede así, man. por eso, apaga la cámara y que hay con puro sonido. ¿Escucháis?
Pasaron los 30 segundos. No, está complicado la conexión. Sí, bueno, Es súper complicado. como está de moda ahora en los comentaristas de televisión, siento que el chat quedó con gusto a poco. Siento. Eh, Obviamente los vamos a invitar cuando saquen el libro y los vamos a invitar cuando salga la serie. Esto es un tema, pero para hacer una serie de televisión con todos los entretelones y con las partes sabrosas de la historia. Así es. Bueno, yo Sí, creo que Hugo dejó planteado un tema súper interesante para abordarlo en algún otro programa y le vamos a cobrar la palabra, así que nada más que darle gracias por habernos acompañado, creo que fue siempre es un invitado más que interesante y, y bueno, nosotros ¿qué nos queda ahora? Ya que se fueron nuestros invitados, solamente agradecer a quienes nos escucharon, tuvieron la por paciencia supuesto. de seguirnos durante este live y invitarlos a que estén atentos, obviamente, al trabajo que realizamos, que lo hacemos con harto amor, para traer siempre un invitado interesante que pueda aportar ideas, que pueda aportar conocimiento y finalmente siempre dejar un mensaje de esperanza, que hay que mantener la moral arriba y la bandera al tope para seguir bregando, que no está fácil. Mm, el- Ahí le estoy preguntando si es que puedo volver un minuto, pero puro sonido, con la cámara apagada para que se despida apropiadamente y ojalá pueda volver. Sería fantástico, ojalá pudiera volver. El, Insisto que me llama poderosamente, como dice el Villegas que se caga la risa, poderosamente la Claro. atención. Eh, Ahí está. Ahora sí, estáis. Hugo, Hugo, Hugo. No Bueno, parece que. mientras se manifiesta, me acuerdo un meme que salió que las reuniones virtuales son como las sesiones de espiritismo. Estás ahí, nos escuchas, manifiéstate. Claro, claro, manifiéstate. No, no, definitivamente no está. Sí, pero bueno, Oye, lo que. me, me llama mucho Haga, la atención lo que les comentaba de la, la consecuencia de estos gallos, de defender como sea su referente, sea quien sea lo que haya hecho, que hizo, da lo mismo, eso no les interesa, sino que salir a la defensa de sus referentes a cualquier comentario, y los gallos no se quedan dando vuelta en si el tipo fue un asesino, si mató en algunos casos a millones de personas, no les interesa esa cuestión. pero, Los pero, tipos Guille, van pero, y se defienden y se tapan toda su porquería y lo hacen sin asco. Pero del otro lado, gente que debiera, por un tema moral, debiera defender a sus propios próceres, no lo hace. Al contrario, los encarcela y que se sequen y que mueran esposados, no les interesa esa cuestión. Y lo estamos viendo, lo vemos todos los días, cosa de mirar los presos políticos militares que están con causas ficticias y con argucias legales para tenerlos ahí encerrados. Y nadie dice nada. no, y preso, digámoslo, que ya tienen sobre 79 años, 80 años, que están en un estado deplorable de salud. Pero yo tengo un punto ahí con respecto a lo que estás presentando. Los mafiosos también se comportan de la misma manera, pues se protegen entre ellos en sus crímenes. Entonces es una inmoralidad, ¿no es cierto? Por el lado de la Mm. derecha creo que hay una doble moral, hay una suerte de hipocresía, porque cuando no te conviene, tienes que alejarte, ¿no es cierto?, de este dictador del cual profitaron y lograron, ¿no es cierto?, ser favorecidos en muchos aspectos, gozaron de los beneficios de un país que se abrió al mundo, que por primera vez salíamos a la escena nacional y nos conocían en el resto
en el resto del planeta, y empezábamos a hacer ruido, a hacer noticia, porque estábamos con una economía, con un proyecto económico realmente sorprendente, pero eso ya deja de tener importancia cuando comienza todo este cacareo de los derechos humanos, que nadie puede discutir aquí, ¿no es cierto?, que con cualquier situación de esta envergadura se van a cometer peleas de distinto tipo, pero no significa que eso es todo lo que ocurrió. Esa es una parte de lo que ocurrió. Ahora, evidentemente, toda esta gente que murió en enfrentamientos armados no andaban precisamente repartiendo Biblia. Así que creo que más que consecuencia, básicamente, Guille, ocultar la tierra que está bajo la alfombra. No creo que sea ni consecuencia política, ni lealtad. Es simplemente lo mismo que hace la mafia. Sí, Para poder seguir existiendo, tienen que ocultar, digamos, sus crímenes, sus errores, sepultarlos, lo que ellos, en el caso de la mafia, denominan la ley de la omertà, es decir, la ley del silencio, y esta gente hace exactamente lo mismo. así es. Invito si hay alguien todavía en el chat que vea una serie sobre Richard Sorge, una serie rusa muy interesante que muestra este espía que trabaja en plena Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto?, desde Japón, enviando una información valiosísima a los rusos sobre el comportamiento de Hitler, de la toma de decisiones y de la violación de algunos tratados que tenía de no agresión con Rusia. Y no obstante, cuando llegó el momento que tenían que darle una mano, no se la dieron y el tipo murió, siendo que en el fondo él cumplió a cabalidad las misiones que le entregaron. Entonces uno se da cuenta que estos tipos se comportan como una verdadera secta mafiosa. Así han funcionado Sí. siempre. Yo me comprometo a poner mándame el link o el nombre para subirlo después en la descripción. De ahí cuando terminemos me dais el dato y lo voy a subir en la descripción del video para los que les interese puedan entrar y lo vean. Perfecto. A Bueno, ver, creo que nuestro algún invitado no día volvió. el tema de los piratas. Los piratas, ¿qué pirata? ¿Me pillaste ausente? Tema de los piratas. Oh, no me acuerdo. Ponme ahí algo para cachar que era. Carlos Augusto, ¿cómo están los mafiosos del Podconsciente? La Cosa Nostra. Claro, ahí yo creo que tú podrías saber mejor que nosotros cómo estamos, ya teniendo nuestros números, así que vaya a Oye, saber antes que nosotros un cómo saludo estamos. cariñoso a Carlos Augusto, ¿eh? Sí, y te comento, Carlos, que la idea que nos tiraste la otra vez no está muerta. Hay un par de personas dándole vuelta al tema. Mestizo Patriota podría escribir la serie o el autor. Sí, ahí, como les dije, lo vamos a poner en la descripción del video en algún momento, una vez que terminemos. Oye, tu capacidad de explicarte me sorprende, ausente. Piratas, po. ¿Pero qué pirata? eh, Hugo Harvey. Mañana demanda a BTR. Era BTR, no era WOM. Ah, Ahí está. El origen del por qué los piratas existiendo y la influencia política detrás. Es un tema que se puede hacer. sí, por supuesto. Sí, se puede hacer. El gamer libertario, aprovecho de preguntarte si van a salir ahora más rato o no, porque me estaban preguntando a mí y yo no tengo idea. Viviana Pérez, buen programa, chicos, lo escucho mientras cocino. Se me cayó parte de la verdura por la mía, chica. Oye, tremenda Oye, entrevista. saludo Sí, tremenda a Viviana conversación Pérez, te mandaste con una Magdalena grande. Mervilá el día de hoy. Muy buena conversación. Muy buena conversación. Los que no estén suscritos, vayan, suscríbanse y estén pendientes de esos programas porque son muy, muy interesantes. Muy interesantes. Ya, pues, Charlie,
yo creo que llegamos al fin del programa. No sé si Un queréis. accidentado programa, pero bueno, siempre se hace con cariño y esto es producto, digamos, el costo de hacer algo en vivo, porque puede salir cualquier cosa finalmente. Así que, pero ustedes saben que lo hacemos con todo el amor del mundo y perdonen los errores, los detalles. Estamos tratando de mejorar permanentemente y en algún minuto ya la tecnología nos acompañará de mejor manera. Así es. Así que un abrazo y bendiciones a cada uno de ustedes, a su familia. Cuídense mucho. Un detalle, una pequeña catarsis antes de irnos. Mientras en Chile, ¿no es cierto?, nuestros políticos, como coro gospel, piden mayor que se recrudezca el tema de la limitación a los derechos de libertad de las personas. En Europa, varios países se están manifestando fuertemente, los parlamentos de esos países se están manifestando fuertemente, que las Cortes Supremas investiguen, digamos, las evidencias científicas respecto de la mascarilla, respecto a una serie de restricciones, los efectos que tienen en la población, y creo que es una muy buena noticia que escuché hoy día, así que siento que hay un rayo de luz que puede iluminar el planeta en el sentido de recuperar nuestras libertades que están absolutamente eh, remitidas prácticamente a un régimen carcelario. Así que algo que quería comentar antes de cerrar el programa y seguir confiando en que esto tiene que cambiar y mandémosle mucha luz a esta situación y mucho amor para ustedes. Así que muchas gracias por habernos escuchado el día de hoy. Bueno, ahí recomiendo que los que pueden le peguen una mirada al programa que entregó el Villegas el día de hoy con ¿cómo se llama la periodista con la que sale siempre? No me acuerdo. Pero ella hizo un diagnóstico espectacular al respecto, que justamente salía nombrando eso mismo, y Mira, entregó números, y decía que la tasa de mortalidad en Chile, con Nicole Rodríguez, gracias Nicole Rodríguez, claro. Winter, gracias Winter VTuber, el, la tasa de mortalidad de Chile es 0,12. 0,12. La tasa de mortalidad de Brasil, que han hecho una campaña increíble para dejarlos como uno de los peores países del mundo en tratamientos y en medidas para controlar esto, 0,14. Muy parecido a Estados Unidos. Y muy parecido a muchos otros países del resto del mundo. Los números andan por ahí. Y países que hicieron medidas extremas de control, países que hicieron medidas bastante más laxas de control. Entonces, yo no, yo no desconozco la existencia del bicho, ni que haya gente que se muera a raíz del bicho. De hecho, tengo un conocido que supe la semana pasada que está intubado por causa del bicho, y es un gallo de mi edad, pues. Pero con todo y eso, los números no justifican hacer todo lo que se ha hecho. La otra vez debatía con un amigo él me comentaba de las medidas que está haciendo la Angela Merkel para tratar de restringir a la gente, pero luego de eso empezaron a alegarle que por qué poner más restricciones y por qué encerrar más a la gente si los números no lo justifican, y después andaba pidiendo perdón porque se le ocurrió el tema. ¿Y qué hacemos, po? Yo, en el lugar que vivo, somos un par de miles de personas que vivimos acá donde vivo y ya nos tiraron fase 1 para no sí, no enfermarnos. sé, no, Gracias por realmente tanto no se cariño, weón. explica, realmente no se explica, Claro, pues, pero yo creo que les voy a agradecer por preocuparse tanto por nosotros, weón. No sé. no, Que, claramente no está en la línea. Mira, yo me voy a quedar con una nota que escribe Viviana respecto de que este fin de Semana Santo, eh, invitarlos a todos los que están en el chat
hacer una introspección profunda en búsqueda del ser que realmente no ha podido salir producto y estamos absolutamente atrapados en cuestiones bien básicas que tienen que ver con la vida como la entendemos. Y creo que somos mucho más que esta vasija de carne y de hueso. Y es importante reconocer que hay un contenido esencial dentro de esta vasija. Y ese contenido esencial hoy día tiene que brotar, tiene que salir, tiene que rebalsar la vasija, de manera tal que nutra nuestra vida de una forma mucho más potente para vivir, digamos, si tenemos que vivir 20, 5, 10 minutos, 30 años, lo que sea, que lo vivamos intensamente, disfrutando cada segundo y agradeciendo solamente por el hecho de estar vivo. Las noticias alrededor no aportan mucho en esa línea, son simplemente un distractor, así lo entiendo yo, y como alguna vez lo conversamos con Viviana, tenemos que recuperar este Alzheimer del alma que tenemos todos finalmente. Hay que, hay que recuperar la memoria, hay que recuperar el poder, hay que recuperar, ¿no es cierto?, nuestras vidas. Así que tal vez pueda hacer algunos puntos de trabajo para este fin de semana largo y, y en algún minuto la luz de este faro de esperanza va a brillar tan fuerte, viejo, que la oscuridad se va a difuminar rápidamente. Sí, bueno, acá Mestizo Así Patriota que dice, nada, hoy Belolio dijo que a nivel mundial han muerto 3,9 millones por el bicho. Con 7.000 millones en el planeta la tasa sería aún menor. Totalmente. Y por acá salía Claudio Oveja Patriota. Bélgica y Finlandia ya declararon que no podrán imponer restricciones como las que estamos viviendo en Chile. exacto. Es evidente, evidente. Bueno, aviso clasificado económico del gamer libertario. No, hoy no salen. Hoy no, mañana sí. Hoy no se fía, mañana sí. Claro. Así que, bueno amigos, eso sería. Fue un verdadero placer haber salido el día de hoy con este programa, con la información que les tenemos preparada. Es importante siempre considerar la historia, ver cómo se dan las cosas y sobre todo historias recientes y que están ahí. Darle valor al trabajo de muchas personas que están haciendo un trabajo arduo para entregarnos este tipo de información, porque estas personas que vinieron son la punta del iceberg de un equipo gigante de académicos que hicieron una pega tremenda. Y nos entregaron hoy solamente un barniz de lo que hicieron. Y la historia es tremenda. Así que sirve para sacar algunas conclusiones para saber cómo se comporta el mundo el día de hoy. Y es bueno tenerlo ahí presente. Cuando salgan con más material, tengan por seguro que los vamos a invitar para que nos vuelvan a contar. Así que eso, amigos, ausente. Ya te había hecho caso antes de que mandara el mensaje y arreglé mi sonido. Ahora puedo hablar FM. Y si este micrófono lo tuviera el Charlie, habría mujeres enamoradas por kilos en todo el país. Y algunos hombres también. No es malo. Así que eso, pues, amigos. Los que tengan fe en Dios y en Jesucristo y entienden el trasfondo original del fin de semana largo que se nos viene ahora, que es Semana Santa, por favor, cuéntenle a sus hijos, si no tienen algún sobrino que tengan por ahí, o algún cabro chico. Bueno, están todos en cuarentena, no se puede hacer nada. Pero si pueden, traten de entregar el mensaje, si es que creen si son cristianos o católicos, traten de entregar el mensaje del significado real de esta fiesta, que es la resurrección,
la resurrección de Jesucristo. El origen de la fiesta, de los huevos, bueno, ahí eso da para todo, pero al menos lo que me enseñaron a mí de cabros chicos era que los niños buscando los huevos era el ejemplo, asemejarse a las mujeres que fueron a ver a Jesús al tercer día para ir a atender el cuerpo. Y que cuando entraron, abrieron la cueva, no estaba el cuerpo, ahí se dieron cuenta de que la cueva estaba abierta, se dieron cuenta de que Jesús había resucitado. No es solamente una fiesta comercial para vender huevos a Ambrosoli y que los cabros chicos se pongan a buscar porque sí. De hecho, me acabo de acordar que hay una compañía, hay algunas compañías de chocolate, mira, esto no te lo había comentado, Charlie, que esto lo vi en el canal Sky News de Australia, que hay compañías de chocolates que, gracias, ausente. Hay compañías de chocolate que están lavándose la imagen del tema de los huevos de Pascua relacionado a la Pascua de Resurrección, que en inglés es Easter Season o los Easter Eggs. Entonces lo que están haciendo es sacar la palabra de Pascua y sacar la palabra huevo y están vendiendo los huevos de Pascua como chocolates de temporada. Season Chocolate. Se me había olvidado, me acabo de acordar eso, lo vi ayer. Es una estupidez, güey. Bueno, es una estupidez. Season Chocolate, ya no son oye, Easter eggs. Guille, yo creo que quien va derechamente a estar todo este fin de semana enfrascado en buscar los huevos va a ser Piñera, porque parece que los perdió hace mucho tiempo. Así que mala la talla, pero bueno. Es triste la talla, compadre. Triste, bueno. Ya. Oye, si alguien del chat puede hacer un meme de aquello, por favor, hágalo y lo manda porque está muy buena. Bueno, chicos, muchas gracias por escucharnos. Buen fin de semana, descansen y un gran abrazo a todos. Sí, me quedé pegado con el chat. Pueden ver películas sobre Jesús y tantas otras espectaculares como Risen, Cubo Badis, El manto sagrado de Jesucristo superestrella, la película de Mel Gibson también, muy buena película. Y eso, los gringos están complicados hasta para decir Feliz Navidad, sí, pues. Así es. Mañana Piñera buscando huevos. Hagan un meme. Sí, por favor, el que tenga la capacidad artística para hacer un meme de aquello, por favor, hágalo, porque se va a hacer famoso. Jesús de Nazaret, por favor. También Full HD la tiene descargada. Hay otro que también va a buscar huevos. Daniela Vega. Ya, bueno. Muchas gracias. No te vayas todavía, Charlie. Muchas gracias a todos. Toda la parte académica de la primera parte del programa se fue al carajo al final, pero está bien, porque es jueves y mi cuerpo lo sabe. Ya, amigos, fue un placer y por ahí esperamos tenerles sorpresas agradables y para la próxima semana. Ojalá que la pasen bien en los carretes de fin de semana, los carretes bajo el encierro. Y eso, por ahí vi un meme que llegaron carabineros a la última cena y se lo llevaron preso porque eran más de 5. Ya, cuídense mucho. Un gusto haberlos tenido el día de hoy y nos vemos para la próxima. Chao, chao.